Ha tenido que llegar un Parlamento autonómico con mayoría separatista y proclamar el inicio de la desconexión con España para que PP y PSOE cesen sus cansinas hostilidades y se intenten poner de acuerdo. Es lo que se deduce del encuentro en esa instantánea que el presidente ha mantenido con el líder de la oposición en Moncloa, que han acordado trabajar coordinadamente. ¿Cuánto tiempo? Al menos esta precampaña electoral. Luego ya veremos. 5W, Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Buenas noches, Gonzalo. El presidente del Gobierno y el jefe de la oposición se han reunido durante un almuerzo en el Palacio de la Moncloa. Encuentro de urgencia entre Rajoy y Sánchez con un único punto en el orden del día: dar respuesta a la resolución del Parlamento catalán que proclama la ruptura con España. Tras meses de disputas dialécticas, ambos líderes acuerdan ofrecer una respuesta coordinada. El encuentro se produce tras la declaración de ayer y tras la escalada del desafío independentista. Las fuerzas separatistas han puesto la directa en su camino hacia la desconexión con España. La reunión también se ha producido en plena precampaña electoral, con el bipartidismo y la altura de miras de PP y PSOE cuestionados. Aunque tarde, la coordinación entre ambos partidos ha llegado. Han sido muchos meses de desavenencias interesadas que, lejos de defender el bien común y el de toda España, defendían sus propios intereses. La unidad de la nación no se puede cuestionar, como tampoco la Constitución, y una amenaza tan beligerante a no cumplir las leyes como la procedente del Parlamento catalán no puede quedar impune. Rajoy y Sánchez ya se han hecho la foto y en las próximas horas proseguirán con sus declaraciones. Pero hay que pasar de las palabras a los hechos. ¿Cómo van a defender la Constitución y la unidad nacional? ¿Qué medidas están dispuestos a tomar? ¿Hasta qué punto van a llegar para parar los pies a tres partidos políticos que quieren acabar con la igualdad entre los españoles? La reunión entre Rajoy y Sánchez llega a tiempo o se produce a deshora. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Lo que no han hecho a lo largo de 35 años, pretenden hacerlo ahora, en el tiempo de descuento de una España amortizada en Cataluña y con la espada del Damocles separatista pendiente del calendario político. Llegan tarde y mal, y sin verdadera voluntad ni coraje para evitar, con la contundencia legal y constitucional que se merece, el desafío independentista del Parlamento catalán. Salvo Albert Rivera, que se ha batido contra ellos durante años, Rajoy y Pedro Sánchez, el PP y el PSOE, han compadreado con el independentismo en función de sus necesidades políticas y de la aritmética parlamentaria para conformar mayorías de gobierno, expulsando de esa ecuación sistemáticamente la estabilidad de la unidad de España. Y ahora que esa unidad sale de la UBI catalana camino del tanatorio balcánico, osario de todas las naciones que dejaron de serlo, Rajoy toca a arrebato y convoca en la Moncloa a Pedro Sánchez y por teléfono a Albert Rivera. A buenas horas, mangas verdes. El Ministerio de Defensa ha localizado en aguas del Atlántico la cabina del helicóptero en el que viajaban los tres militares desaparecidos. El dispositivo de búsqueda ha encontrado a la aeronave a mediodía cerca de las Islas Canarias. El ministro del ramo, Pedro Morenés, se ha reunido con las familias a las que ha informado de que el juez ya había ordenado el izado del aparato con precauciones por las malas condiciones meteorológicas del mar en la zona. El secreto de sumario impide conocer si la cabina está vacía o no. Continúa la polémica por las carnes rojas y procesadas tras la calificación como cancerígenas y probablemente cancerígenas por parte de la Organización Mundial de la Salud. Los empresarios cárnicos acusan al organismo de falta de sentido común y piden a la ciudadanía no dejarse llevar por la alarma. Hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha admitido desconocer la cantidad de carne recomendada y se pregunta cuál es el objetivo de la OMS, si que comamos menos carne o que los gobernantes la prohíban. Mire, yo no me quiero meter con nadie y menos hablar de lo que no sé, pero claro, esto de sacar un documento, nada menos la Organización Mundial de la Salud, transmitiéndole al mundo, porque le transmiten al mundo, hombre, que si comen carne o si toman embutidos o tal, pues se puede morir, me parece muy fuerte. Austria va a construir una valla con Eslovenia para evitar el paso de los refugiados. Así lo ha anunciado la ministra del Interior, quien justifica la decisión para prevalecer un acceso ordenado que evite el cierre de fronteras. Según la titular del ramo, en los últimos días algunos de los migrantes se han comportado de manera emotiva, desordenada, impaciente y agresiva, llegando a romper el cordón policial que protegía la frontera.
Ha llegado el momento de la acción. Palabras de Andrés Herzog tras la querella que su partido ha presentado contra los separatistas por su resolución independentista. Herzog pide al Partido Popular que sume fuerzas para parar el golpe de Estado y se una a la querella presentada ante el Tribunal Superior de Justicia catalán por conspiración para cometer sedición. En este informativo hablaremos con el líder de UPyD para que nos explique en qué consiste exactamente la querella. Hemos registrado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella por un delito de conspiración para cometer sedición contra todos los miembros, todos los firmantes de esta iniciativa parlamentaria que ha puesto en marcha eso que llaman la desconexión con España. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, parece que la concha de Mascherano finalmente solo serán 2 partidos, ¿no? Exactamente. En este caso el Barça ha tenido suerte porque el jugador argentino importantísimo, tanto en la defensa como en el centro del campo, llegará al Clásico del próximo 21 de noviembre. El comité de competición esta tarde ha fallado, condenándole a quedarse sin jugar 2 partidos ante Getafe, ante Villarreal en Liga, pero sí estará en el Bernabéu el próximo día 21. En el Tiempo de Deportes ampliaremos información y también veremos qué pasa con Neymar, al que ha citado a declarar la Audiencia Nacional. Que de ninguna de las maneras van a conseguir esos objetivos y que desde luego la unidad de España está preservada, la soberanía nacional también y la ausencia de privilegios por parte de algunos también. La ley se aplicará, es la expresión de la voluntad popular y el gobierno no va a temblarle en absoluto el pulso a la hora de tomar las decisiones que tenga que tomar. Los partidos no independentistas de la Cámara del Parlamento catalán, Ciudadanos, PSC y el Partido Popular, han conseguido paralizar momentáneamente la resolución de desconexión con España aprobada ayer mismo en el hemiciclo regional. Se ha acordado que no se tramite por vía de urgencia y que la moción incluya un informe jurídico. Habrá que ver cuánto tiempo se consigue ralentizar la tramitación de esa resolución, habida cuenta de que los separatistas son mayoría en el Parlamento. El presidente del Gobierno ha asegurado que sabe perfectamente lo que tiene que hacer con el órdago separatista, pero que lo pretende hacer sin ansiedad. Es decir, lo que no vamos, como algunos pretenden, es actuar con ansiedad, recurrir todo lo que se nos ocurra. No, las cosas primero se estudian y luego se toman las decisiones, se hacen con tranquilidad para no equivocarnos ni sobreactuar. Más reacciones. La vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que se va a paralizar cualquier decisión contraria a la Constitución. Por su parte, desde Cataluña, el portavoz del Partido Popular en esa comunidad ha asegurado que la resolución es un golpe de Estado sin alarmas. Si lo aprueban en esos términos, pues iremos al Tribunal Constitucional. Tenemos capacidad, el Gobierno, para pedir la suspensión y es automática. Y si no la cumplen, pues nosotros en esta legislatura hemos reforzado las facultades del Tribunal Constitucional. Pese a que la tramitación de resolución se ha ralentizado por motivos técnicos, el Partido Socialista en Cataluña se ha negado a hacer un frente común con Ciudadanos y el Partido Popular contra el separatismo, actitud que ha sido calificada como lamentable por Albert Rivera. Por su parte, desde Convergencia insisten en que la desconexión con España ha sido el último recurso que han tenido tras la falta de voluntad de acuerdo por parte del Gobierno. Tiempo de análisis. ¿Qué herramientas tiene el Gobierno y el Constitucional para hacer frente a la amenaza separatista? ¿Hasta qué punto es grave este desafío? Para hablar de todo ello tenemos conexión con la coordinadora de Derecho Constitucional de ICADE, María Isabel Álvarez Vélez. Señora Álvarez, muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, ¿cómo valora la reacción del presidente del Gobierno en su rueda de prensa de este martes y hoy cuando ha dicho que sabe lo que tiene que hacer? Hombre, a mí me parece positivo e importante que el Gobierno tenga en cuenta la posibilidad de hacer o de tomar determinadas resoluciones para evitar de alguna manera que se esté produciendo un ataque a la soberanía del Estado español. Hay analistas que califican la declaración de ayer como de golpe de Estado, ya que hablan del proceso de creación de República Catalana y hablan también de desconexión democrática que implica no obedecer ni al Estado ni al Constitucional. ¿Cómo calificaría esta declaración? Bueno, de momento no ha existido ninguna declaración, en tanto lo único que se ha pretendido es llevar esa declaración al Pleno del Parlamento catalán, con lo cual en principio tampoco es que haya habido un hecho consumado. De momento realmente sí que parece que se está teniendo un pulso con el Estado constitucional, pero en cualquier caso hasta este momento tampoco han ido más allá.
Por último, ¿qué herramientas tiene la Constitución para blindar y garantizar artículos como la unidad de España o que la soberanía recae o reside en todos los españoles? Bueno, la Constitución es norma de obligado cumplimiento. La misma Constitución prevé como elemento fundamental la indisoluble unidad de la nación española y en su caso se están barajando varias opciones, desde la obligatoriedad de cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional en el momento en que haya resoluciones que deban ser cumplidas, o en su caso la necesidad de que el mismo Estado intervenga en la autonomía catalana. Señora Álvarez, muchas gracias por haber atendido a los micrófonos de este informativo y muy buenas noches. Muy buenas, gracias. Primeras escisiones entre las fuerzas independentistas Junts pel Sí y la CUP a raíz de una operación antianarquista llevada a cabo por los Mossos d'Esquadra por orden del juez. La CUP ha cancelado la reunión negociadora para pactar un futuro gobierno. Pese a este desencuentro, el portavoz de la CUP, Antonio Baños, ha pronunciado la siguiente reflexión: imaginad cómo está Cataluña para que la derecha, en referencia a Convergencia, y los anticapitalistas se pongan de acuerdo. Imagínense qué está pasando en Cataluña para que gente desde la derecha hasta el anticapitalismo estemos de acuerdo en algunas cosas. Evidentemente en las políticas somos confrontativos con Convergencia, pero en algunas cosas estamos de acuerdo, como por ejemplo que se ha agotado el sistema autonómico, como por ejemplo que el pueblo catalán es soberano. Preocupación en el Partido Popular por lo que puedan contar los Pujol. Importante información que publica hoy Gaceta.es, diario de esta casa, que asegura que tanto el ministro del Interior como la vicepresidenta están preocupados por la macrooperación contra el clan de esta familia llevada a cabo ayer. Según fuentes cercanas al gobierno a las que ha tenido acceso la Gaceta, la operación desató la indignación del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que entendía de todo punto inoportunos los registros llevados a cabo por orden del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, a instancias de la Fiscalía. Mientras, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría defendía la operación. Tenemos una unidad sumamente especializada y yo tengo plena confianza en que podrán esclarecer todos los hechos y hacer una investigación de mucha calidad que permita también en su momento depurar las posibles responsabilidades penales en que hayan incurrido, ¿no? Con la operación de ayer ya están todos los miembros de la familia Pujol Ferrusola imputados, los padres y los 7 hijos, y lo están en 4 sumarios diferentes. Veamos cuáles son. Eurico Campano, muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Gonzalo. En los juzgados españoles hay 4 causas abiertas, 2 en los de Barcelona y otras 2 en la Audiencia Nacional. Todos los miembros de la familia Pujol Ferrusola están imputados. El matrimonio formado por el expresidente Jordi Pujol Soley y su esposa Marta Ferrusola y sus 7 hijos. El primero en ser imputado fue Oriol, en el juzgado número 7 de Barcelona, diputado autonómico y dirigente de Convergencia. Se le acusa de cohecho y tráfico de influencias por la concesión de estaciones de ITV. Tanto Jordi Pujol como su mujer Marta Ferrusola están imputados en el número 31 de Barcelona por ocultar dinero fuera de España. El juzgado admitió a trámite una denuncia de manos limpias por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal, prevaricación, falsedad en documento público y malversación de caudales. En la causa también han declarado como imputados sus hijos Marta, Mireia, Pera y Jordi. La causa principal es la que se sigue en la Audiencia Nacional. Lo hace el juez José de la Mata. Se inició después de que la ex de Jordi Pujol Ferrusola, Vicky Álvarez, denunciara que le había acompañado a Andorra con bolsas de billetes de 500. En este sumario se imputó ayer a Josep y a Pere Pujol Ferrusola por blanqueo. Hasta ahora los únicos que estaban imputados eran Jordi Pujol Jr. y su esposa Mercè Gironès. El juez Santiago Pedrat se encarga de la cuarta y última causa, la relativa a Oleguer Pujol, al que imputa blanqueo y delito contra la hacienda pública. En esta causa también se investiga a Jordi, Pera y Josep Pujol Ferrusola, aún no formalmente imputados. Absolutamente, digamos, apartado por el resto de la actualidad política, el PSOE ha presentado hoy su propuesta de reforma de la Constitución. 2 son los ejes fundamentales que van a regir la futura Carta Magna socialista: establecer el aborto como un derecho y garantizar un ingreso mínimo vital. En concreto, sus propuestas dicen lo siguiente: incorporar a la Constitución una regulación expresa y específica de igualdad entre mujeres y hombres que se extienda, entre otros ámbitos, al empleo y las condiciones de trabajo, al derecho de las mujeres a su salud y a su vida, a la protección frente a la violencia de género, a la libertad de decidir sobre sí mismas, al desarrollo de una educación en valores cívicos y en igualdad, libre de sesgos de género, y a la participación política. Actualizar y consolidar el principio de laicidad, incluyendo el sometimiento de los representantes públicos al principio de neutralidad religiosa en sus actuaciones. Reconocer también como derechos fundamentales los derechos a la protección de la salud y a la protección por la seguridad social ante situaciones de necesidad previstas en la ley. Incluir
incluyendo el reconocimiento del derecho a una renta o ingreso mínimo vital ante situaciones de carencia afectiva para el mantenimiento de una vida digna. La España de 1978 no es la España de 2015. Necesitamos, en consecuencia, reformar nuestra Constitución y nuestro Estado para un nuevo largo periodo de convivencia con el objetivo yo diría el objetivo fundamental de garantizar el progreso, la paz social, la estabilidad política para las generaciones vivas y las generaciones venideras de españoles y españolas. Y para ello apelamos a recuperar entre todos el espíritu de generosidad y compromiso de la transición. Eduardo, ¿a qué crees que obedece esta reforma constitucional que ha propuesto hoy el Partido Socialista? Pues caben varias posibilidades, Beatriz, y a cuál peor. A saber, que Pedro Sánchez no se haya leído la Constitución, que crea que los demás no nos la hemos leído, que piense que todos somos bobos o que lo crea solo de sus votantes, porque la reforma constitucional que ha propuesto no es tal. Es albarda sobre albarda en un 95% de su disparatada propuesta, salvo el siniestro blindaje del derecho al aborto y el sueldo perpetuo al español cuya madre no haya ejercido su derecho a abortar. Todo lo demás ya está en la Constitución que él quiere reformar con el papanatismo aldeano de quien acaba de descubrir la pólvora, el Mediterráneo y América todo a la vez. Hasta su propuesta federal es anacrónica e inútil, pues aunque no lo sea de iure, el Estado autonómico es un Estado federal de facto, en el que todas esas cosas que Pedro Sánchez descubre ahora ya están codificadas en la Constitución española que él quiere reformar porque la desconoce, porque se aburre o por ambas cosas. Rueda de prensa de Podemos para explicar cómo va a ser su campaña para las elecciones generales. El secretario político de la formación, Íñigo Errejón, ha explicado la estrategia que va a desarrollar su partido de aquí a los comicios para intentar convencer a la ciudadanía de que son los promotores del cambio político que se ha producido en nuestro país a lo largo de los últimos 2 años y que son los únicos que han sabido recoger el guante del 15M y las reivindicaciones de la ciudadanía. Nosotros no hemos llegado hasta aquí solo para haber cambiado la política española, lo decía y lo sintetizaba muy bien Pablo. Ya la política española es diferente y ha cambiado ya para siempre. Y es posible que haya quienes digan, bueno, eso es un gran logro. Está bien, es un gran logro. Estamos orgullosos de haber sido partícipes junto con mucha otra gente de este momento histórico, es una suerte. Además, durante el acto han emitido un sorprendente spot de campaña en el que hacen un repaso audiovisual de los últimos 2 años, resaltando las declaraciones de la crisis de Mariano Rajoy o José Luis Rodríguez Zapatero, para continuar con imágenes de los casos de corrupción que afectan al bipartidismo y terminar sacando pecho de fenómenos como el 15M o las manifestaciones de la plataforma antidesahucios. Como colofón del vídeo equiparan su discurso sobre los ricos con el que defiende, por ejemplo, Barack Obama o Bill Gates. La hemeroteca le juega una mala pasada a Pablo Iglesias y le recuerda solo 24 horas después de dejar su escaño en la Eurocámara lo que decía al respecto cuando Esperanza Aguirre dejaba el suyo. Entonces, el secretario general de Podemos calificaba la decisión de Aguirre de estafa a los ciudadanos. Lo recordamos. Veces su escala de prioridades en la vida. No está bien estafar a los ciudadanos. Cuando alguien se presenta para ser presidente de una comunidad autónoma, no dice, a lo mejor me voy dentro de un año porque me va mal en la vida. Es verdad que se pueden dar situaciones muy difíciles, pero es una estafa a la gente. Cuando Esperanza Aguirre se presenta a las elecciones, se presenta con el compromiso de ser presidenta de una comunidad autónoma por una legislatura. Pero si en un momento determinado cambia sus prioridades. Pero con esa confianza, ¿cómo vamos a confiar en el Partido Popular? Eduardo, ¿en qué quedamos? ¿Consejos vendo, pero para mí no tengo? Exacto, Beatriz, qué sabio es el refranero. Lo que Pablo Iglesias denuncia en los demás, lo ejerce él sin pudor y sin remordimiento. Lo que Pablo Iglesias desprecia en los demás con el furor patético de un Savonarola laico, se encarna en él sin el menor atisbo de autocrítica. Puso a parir a los diputados y cargos electos que abandonaban sus escaños y sus responsabilidades institucionales para medrar en la cucaña de la política, llamándoles estafadores. Y ahora él, tan altruista, perpetra la misma estafa desertando de su escaño europarlamentario para medrar en el bazar electoral del 20 de diciembre y sentar plaza en la carrera de San Jerónimo, porque con su lujoso y extraordinariamente bien remunerado escaño en el Parlamento Europeo está perdiendo más votos en España que agua el Manneken Pis en Bruselas. Hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no se ha resistido a valorar el cansancio que acusa Pablo Iglesias. Para la vicepresidenta, el secretario general de Podemos es muy joven para cansarse tan rápido, con lo que ha aprovechado para defender la candidatura de Rajoy. Para ella, sin duda, es el mejor ticket que tiene su partido.
Esto de que Pablo Iglesias deje el Parlamento Europeo, ¿qué le parece? Pues que para ser tan jóvenes se cansan muy pronto. Mientras, Soraya Sáez de Santamaría sacaba pecho por Mariano Rajoy. En la competencia, el presidente del Gobierno confirmaba a Santamaría como su número 2 en las listas populares, aunque dice desconocer cuál será el destino de su secretaria general, de María Dolores de Cospedal. Pues no me lo he planteado, pero yo desde luego estoy encantado con la labor que ha desarrollado a lo largo de estos últimos años. Supongo que sí, no se me ocurre ninguna razón por la que no va a serlo. Sí, yo creo que irá de número 2, pero es que todavía no he hablado con nadie de este asunto. Más declaraciones. Vamos con el vicesecretario sectorial del Partido Popular, el señor Maroto, quien ha asegurado que Mariano Rajoy y Albert Rivera son antónimos. Mientras que el presidente del Gobierno representa la seguridad, Rivera representa la incertidumbre. Y quizás el antónimo de Mariano Rajoy es Albert Rivera, porque el antónimo de seguridad es incertidumbre. Ciudadanos continúa su ascenso imparable y se sitúa, según el último barómetro elaborado por La Vanguardia, a solo un punto del PSOE. Según el sondeo, los populares ganarían con el 26% de los votos. El partido de Rivera obtendría el 19,2% y solo 1,3 puntos por debajo de los socialistas, partido al que otorgan el 20,5% de los sufragios. El PP pierde casi 3 puntos respecto al anterior barómetro correspondiente al mes de septiembre, que le daba un apoyo del 27,9%. Casi 3 puntos menos que ahora, y el PSOE pierde 2,5 puntos menos, obtenía entonces el 23%. Los datos indican que Ciudadanos es la fuerza política que más beneficio obtiene de la pérdida de apoyos de los dos grandes partidos en las últimas semanas. Registra nada más y nada menos que 5 puntos más de apoyo que hace ahora justo 2 meses. Último apunte de la crónica política, porque Mariano Rajoy ha recibido en el Palacio de la Moncloa al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Durante la reunión, Rajoy y el máximo representante de la ONU han abordado asuntos de la actualidad internacional, como la situación en Siria y en Libia, o la crisis migratoria y de los refugiados que se está viviendo en Europa. Además, el secretario general de la ONU ha llamado a pensar en los refugiados no como cifras, sino con una actitud de solidaridad, y ha instado al Gobierno a continuar por la senda emprendida de acoger al máximo número de refugiados posibles. Ban Ki-moon ha agradecido a España su lucha contra el terrorismo, el apoyo constante a las víctimas y el liderazgo de nuestro país en materia de paz, seguridad, lucha contra la pobreza y protección de derechos humanos. Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha insistido en un mayor control en las armas de fuego en su país y ha recordado que cerca de 400.000 estadounidenses han muerto por disparos desde los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Además, ha asegurado que tener menos leyes sobre el control de las armas no significa más libertad, significa más oficiales de policía muertos. Significa, dice, más familias afligidas y más estadounidenses atemorizados. Alrededor de 400.000 personas han muerto por disparos de armas de fuego desde el 11 de septiembre. Desde el 11 de septiembre, menos de 100 estadounidenses han sido asesinados por terroristas. 400.000 personas es como perder la población completa de Cleveland o Minneapolis en los últimos 14 años. Tiempo de hablar con uno de los protagonistas del día. Se llama Andrés Herzog, es líder de Unión Progreso y Democracia y hoy ha presentado una querella por sedición contra los firmantes de la iniciativa presentada ayer en el Parlamento catalán para romper con España. Señor Herzog, muy buenas noches. Señor Herzog, buenas noches. No sé si tiene ocasión de escucharnos. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿en qué consiste la querella por sedición o cuáles son, digamos, los fundamentos que les han llevado a presentar, a los fundamentos de esa querella y por qué la presentan? Bueno, se trata de una querella por un delito de conspiración para la sedición del artículo 548 del Código Penal, en el cual no es necesario que esa conspiración se haya consumado ya, ¿no? Sino que basta con que los responsables simplemente hubieran fomentado o instigado esa conspiración, que es precisamente lo que ha ocurrido con esta declaración presentada en esta propuesta en el Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, se trata de una querella contra todos los responsables y contra todas aquellas personas que en la tramitación de esta iniciativa pues puedan colaborar pues a este acto, yo diría, de rebeldía, de golpe de Estado, que es como lo hemos calificado, frente a la ley y frente a la democracia en España.
Y lo hemos hecho básicamente porque la pasividad ya no es una opción. Esta es la cuestión. Yo creo que ya no se puede esperar más. Yo creo que el desafío soberanista ya no tiene marcha atrás, va a continuar adelante, y cuanto antes y cuanto más contundentemente actuemos, mejor. Señor Herzog, ¿por qué dicen ustedes que es un golpe de Estado? Porque no han declarado la independencia, es una declaración que pretenden desconectarse, digamos, con España, y es el inicio de la futura República Catalana. Pero ¿por qué golpe de Estado si no ha salido el presidente de la Generalitat, como hizo algunos otros líderes en su día, en tiempos pretéritos? ¿Por qué golpe de Estado? Bueno, lo que estamos viviendo es un golpe de Estado por fascículos, ¿no?, o en diferido. Que, por cierto, tampoco empieza hoy. Es un golpe de Estado que se lleva gestando desde hace meses, si no años, que empezó con la consulta soberanista, que continuó con un montón de organismos, con el Consejo de la Transición Nacional, con cientos de millones de euros destinados a fomentar la independencia, y que hoy por fin se materializa en una iniciativa concreta donde reside la soberanía popular en Cataluña, que es en el Parlamento de Catalán. Y por lo tanto yo creo que no hay duda, eso es un golpe de Estado en toda regla, que además tiene el agravante de que está fomentado por cargos públicos españoles, es decir, por autoridades. Y yo creo que ya no cabe mirar para otro lado. Yo creo que es evidente lo que se está haciendo en Cataluña, y esto a dónde nos conduce, que es a la ruptura con España, a la ruptura de la convivencia, y lo que es más importante, a la ruptura de la democracia en España, ¿no? Señor Herzog, ¿considera que el Gobierno ha estado a la altura con la respuesta que está dando? Ayer Rajoy comparecía de urgencia, hoy ha dicho saber perfectamente lo que tiene que hacer, pero sin ansiedad. ¿Cómo lo califica? ¿Cómo califica su gestión? Bueno, pues creo que Rajoy no ha dado explicaciones. Yo creo que lo que cabría esperar de un líder, de un presidente de un gobierno, es que comparezca y dé las convenientes explicaciones sobre qué pasos va a dar. O sea, lo que nos ha pedido Rajoy es un acto de fe, es un acto de fe en su persona, ¿no? Dice, pues como yo estoy aquí, eso es suficiente para abortar cualquier intento de sedición, de ruptura con España, de golpe de Estado. Bueno, eso no es suficiente. Sabemos que, por ejemplo, a pesar de que Rajoy dijo lo mismo hace unos meses, la consulta secesionista se acabó celebrando. Por lo tanto, yo creo que ha pasado el momento de las palabras, y es el momento de actuar, y es el momento de que Rajoy nos diga paso por paso qué es lo que tiene pensado hacer. Y por lo tanto, pues eso es lo que le reprochamos, ¿no? Primero, esa inacción, no haber hecho nada para combatir el reto secesionista, y por otro lado, que cuando llega este momento tan peligroso, tan importante, pues no tenga la capacidad de explicarnos a los españoles qué pasos va a dar para garantizar que la ley se va a seguir cumpliendo en Cataluña, que no es una cosa menor. ¿Le ha llamado el presidente del Gobierno en las últimas horas ante la gravedad del envite secesionista? Pues no me ha llamado, pero lo que sí he hecho esta mañana es mandarle formalmente una carta al presidente del Gobierno pidiéndole que proceda a convocar a todos los partidos políticos sin excepción, y no solo a los partidos políticos, también a la sociedad civil, a las principales asociaciones, porque yo creo que es el momento de demostrar la unidad de los demócratas. Creo que es el momento para hacer política en mayúsculas, para tener altura de Estado, para superar intereses partidistas, y bueno, y estamos esperando que el presidente del Gobierno nos convoque, y que además podamos explicarle cómo ve UPyD esa situación, por qué hemos presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y demostrarle, bueno, pues que puede contar con nosotros para garantizar la unidad de España, por supuesto, y también para garantizar la democracia, que son dos conceptos que están totalmente vinculados. Sin la unidad de España no es otra cosa que un sistema democrático que garantiza la Constitución. Nosotros, desde luego, en esa batalla vamos a estar ahí. Decía lo de la llamada, señor Herzog, porque hoy, como sabe, se ha reunido con Pedro Sánchez, el líder de la oposición. También parece ser que ha tenido conversaciones telefónicas con Albert Rivera. ¿Qué le parecen este tipo de contactos que ha tenido el presidente del Gobierno? Bueno, pues yo creo que eso se tiene que formalizar con todas las fuerzas políticas, sin excepción.
y en este caso pues UPyD es un grupo parlamentario con presencia en el Congreso de los Diputados, que representamos a 1.200.000 votantes nada menos en las pasadas elecciones generales, y por lo tanto pues lo que esperamos es que también cuente con nosotros, que nos escuche, porque nosotros además vamos a trabajar, y yo creo que es una de las cosas que nos diferencia con el resto de partidos. Nosotros trabajamos. Cuando hemos dicho que íbamos a combatir la corrupción, lo hemos hecho con hechos y no con palabras. Y cuando decimos que hay que garantizar la unidad de España y hay que garantizar la democracia, cogemos y presentamos una querella, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene que contar con nosotros y espero y confío en recibir esa llamada y que realmente Rajoy actúe en estos momentos pues como un verdadero líder, ¿no? Y demuestre que tiene un proyecto para España. Señor Herzog, le pedimos respuestas un poquito más breves porque aún son muchas las cuestiones que nos queda por abordar con usted. Si usted fuera presidente del Gobierno, ¿aplicaría el artículo 155 de la Constitución que prevé intervenir una comunidad autónoma en caso de ser necesario? Bueno, lo que yo haría, si yo fuera presidente del Gobierno, desde luego no descartaría ninguna de las opciones. Y de hecho las habría aplicado hace mucho tiempo. Que yo creo que si algo se le puede reprochar al presidente del Gobierno es su desidia, su pasividad, el haber mirado para otro lado durante meses, ¿no? Pero dicho esto, no es el momento de los reproches, es el momento de trabajar juntos y desde luego de aplicar todos los mecanismos legales, entre los que está, para empezar, la vía penal, que nosotros ya hemos activado con la querella que hemos presentado esta mañana. Está también la vía del Tribunal Constitucional, que por supuesto hay que agotar. Y también consideramos que no hay que descartar en absoluto el artículo 155 de la Constitución. Señor Herzog, son todas esas vías. Señor Herzog, no lo descarta, pero lo aplicaría en concreto el artículo 155, porque Mariano Rajoy tampoco lo ha descartado, simplemente pues no lo ha puesto en marcha. ¿Usted lo aplicaría? El artículo 155 es un artículo ordinario de nuestra Constitución, que por cierto no tiene por qué conllevar a suspensión de la autonomía en Cataluña. Puede conllevar muchísimas medidas y por supuesto que lo aplicaría si fuera necesario. Ahora bien, insisto, iría paso por paso. Nosotros ya hemos dado el primer paso, que es presentar una querella criminal en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y además hay que recurrir al Tribunal Constitucional. Y si eso no surte efecto, desde luego que habría que aplicar el 155, no tengo la menor duda. Que lo aplicaría si fuese necesario, con lo cual da a entender que de momento no cree que usted sea necesario. Pero entonces, más allá de las querellas y medidas extraordinarias, ¿cree que hay tiempo, digamos, para parar esa desafección que se está produciendo en Cataluña, esa oleada de nuevos independentistas que día sí día también se están produciendo? ¿Hay marcha atrás? Bueno, lo que habría que haber hecho en España, pero no de ahora, sino de hace décadas, es una medida tan sencilla y tan eficaz como la recuperación de la competencia de educación para el Estado, que por cierto es una propuesta que lleva defendiendo Unión, Progreso y Democracia desde que nació, con la finalidad de garantizar la igualdad de todos los españoles en el acceso a la educación y con la finalidad de garantizar que no se adoctrine en las aulas en el odio a España. Y desgraciadamente en el origen de todo lo que está pasando en Cataluña está el adoctrinamiento y la manipulación en las aulas, y una educación pues basada en esto que digo, en el odio a España. Por lo tanto, para revertir esta situación, primero hay que tomar medidas como esta, hay que recuperar la educación, hay que garantizar pues que la educación se desarrolla, se garantiza la cohesión entre los españoles, y son medidas que hay que tomar ya. O sea, no se puede esperar más, porque si no, la independencia será cuestión de tiempo. Por lo tanto, yo creo que se pueden hacer muchas cosas y desde luego hay que atacar el problema en origen, y el origen está la educación. Y eso hasta que no lo entendamos, y por supuesto pues hay que garantizar la igualdad de todos los españoles, y esto supone que no haya privilegios, acabar con los privilegios de otras comunidades nacionalistas, como son por ejemplo el País Vasco y Navarra. Bueno, son cosas que digo, insisto, llevamos defendiendo desde hace años y que siempre han encontrado el voto en contra, no solo del Partido Popular, también del Partido Socialista y en general de todas las fuerzas parlamentarias. Dejando Cataluña, señor Herzog, vamos a abordar las últimas cuestiones. ¿Teme usted alguna deserción más en su partido que acabe recalando en alguna otra formación, como ha ocurrido por ejemplo con Irene Lozano y el PSOE? Bueno, yo lo que temo son a los partidos políticos que supuestamente defienden la regeneración de la política española y a la vez fomentan el transfugismo, ¿no? Como por ejemplo ha hecho el Partido Socialista de Pedro Sánchez, en este caso que usted comenta, pero no solo el Partido Socialista, porque también Ciudadanos llevan meses fomentando el transfugismo dentro de las filas de Unión, Progreso y Democracia. Por lo tanto, pues yo espero que eso no se siga repitiendo y que desde luego
La regeneración, como hay que predicarla, es con hechos y con coherencia. Y frente a eso, pues reivindico a UPyD, que es un partido coherente, que no se basa, como ha hecho Pedro Sánchez, en la política del marketing, de los grandes fichajes, sino en el trabajo serio y riguroso. Y eso es lo que espero. Señor Herzog, ¿es usted conocedor del difícil escenario que se plantea para UPyD de cara a las elecciones del 20 de diciembre? Lo digo porque entendemos que usted van a sostener durante esta campaña que van a salir a hacerlo lo mejor posible, van a defender las bondades de su partido, pero ninguna encuesta les otorga ni un solo diputado. ¿Cómo van a paliar estos malos presagios que les dan los sondeos? Pues a mí lo que me gustaría es que nadie les dijera a los ciudadanos lo que pueden o no pueden votar. Que los ciudadanos, por supuesto, son libres de votar a quien quieran. Y desgraciadamente lo que estamos comprobando últimamente es que en España existe una dictadura de la demoscopia. Y cuando hablo de dictadura de la demoscopia me refiero a las empresas que hacen sondeos, que hacen encuestas, que deciden por quién preguntan y por qué no preguntan. Y tenemos hechos constatados de que en las últimas encuestas no se está preguntando por UPyD, ¿no? Por lo tanto, es una forma que me parece terrible de condicionar la democracia, de degenerar la vida política, y lo que espero es que nadie quiera decidir por los españoles y que a los españoles se les permita elegir. Y elegir significa no solo que pregunten por ti en las encuestas, sino que estés incluido en los debates, como corresponde a una fuerza política como es Unión Progreso y Democracia, que representa a más de 1.200.000 españoles que les votaron en las últimas elecciones, que tiene grupo parlamentario en el Congreso. Por lo tanto, yo creo que es el momento de demostrar que en España hay un verdadero pluralismo político, de que en España no se veda ninguna fuerza política, por más incómoda que sea, como es Unión Progreso y Democracia, con la lucha constante que ha tenido en denunciar la corrupción política, en denunciar la politización de las instituciones, y que por lo tanto se nos permita explicar nuestras propuestas y nuestras soluciones, que creo que siguen siendo las que España necesita, por otro lado. Si pudiera retroceder un año y medio en el tiempo, ¿se replantearía el pacto con Ciudadanos que en su día rechazaron y que ha supuesto que cada uno esté donde esté? Pues no me replantearía nada. Yo y a los hechos me remito. Como digo, UPyD es un partido que lleva combatiendo la corrupción política desde que nació, la corrupción del PP y del PSOE, y sin embargo, pues Ciudadanos, por ejemplo, lo que ha hecho es mantener en el gobierno al PSOE de los ERE en Andalucía y al PP en el resto de España, al PP de Bárcenas, de Gürtel, de La Púnica. Por lo tanto, son dos formas muy distintas de comportarse, ¿no?, en la política. Y yo lo que espero es que los ciudadanos valoren a los partidos políticos por sus hechos, por su coherencia, por lo que hacen y no por lo que dicen. Y desde luego en UPyD abogamos por un cambio radical, que pasa por acabar precisamente con la corrupción política, que es todo lo contrario de lo que está haciendo Ciudadanos y, por cierto, de lo que está haciendo también Podemos, que son todos los partidos emergentes que supuestamente ha venido a regenerar la vida política en España, pero que desgraciadamente se parece cada vez más a sus hermanos mayores, a los partidos viejos, al bipartidismo. Señor Herzog, muchísimas gracias por su atención y por haber atendido a las cámaras de este informativo, y estaremos muy atentos a cómo transcurre esa querella que hoy mismo su partido ha presentado. Se lo agradecemos de veras y le damos las buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches. Y en los deportes, Juan Manuel, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a Neymar le ha llamado a declarar la Audiencia Nacional. Ya no sé si decir otra vez, otro caso judicial del Barça, desde luego no paran, ¿eh? Esto no para y el Barcelona parece estar rodeado en los últimos tiempos siempre de problemas judiciales. Bueno, ponemos en situación. Neymar parecía que su caso, el de su fichaje, su supuestamente fraudulento fichaje, se iba a quedar en los juzgados de Barcelona y no saldría de ahí. Sin embargo, hoy hemos conocido que la Audiencia Nacional ha llamado a declarar al delantero brasileño. ¿Por qué? Bueno, pues porque ve indicios de estafa. Parece ser, según la audiencia, que Barcelona y Santos pactaron un precio ficticio de 17 millones por ese traspaso para así estafar al grupo DIS, que tenía parte de los derechos del jugador, y pagar una cantidad muy inferior. Por tanto, este caso pasaría ahora a la audiencia, que llamaría a declarar al delantero brasileño, un jugador más que tendría que pasar por los juzgados del Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, Neymar parece que no se ha tomado con mucha preocupación este asunto, porque hoy se ha grabado cantando en su propio coche. Vamos a verle. Por un amor que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou até o fin. E eu vou tratar bem.
Bueno, a Neymar hay que decirle que para no pasar más por los juzgados hay que evitar grabarse utilizando el móvil mientras se conduce. Bueno, otro caso judicial, en este caso mucho más leve. Al final, 2 partidos de sanción para Mascherano después de insultar al juez de línea, en este caso menospreciar. El comité de competición ha considerado que lo que hizo el argentino fue simplemente menospreciar a Linier y que por tanto le caen 2 partidos, un menosprecio leve, ya lo dijimos aquí en el informativo de Intereconomía que era la sanción más previsible, se pierde los partidos ante Getafe y ante Villarreal y sí podrá llegar al trascendental partido del 21 de noviembre, el Clásico en el Santiago Bernabéu, un partido que no disputará hoy, no por no poder jugarlo, sino porque no está convocado, es para el que va en apenas un par de horas, menos incluso, disputar el FC Barcelona en Villanueva de la Serena, en Extremadura, ese partido de Copa del Rey donde la máxima atracción es Dani Alves, no están convocados ni Neymar ni Luis Suárez y el brasileño ha sido el más aclamado por los extremeños en esa localidad. En esa localidad estuvo David de las Heras, corresponsal de Punto Pelota, fue hasta el pueblo extremeño para ver cómo están los ánimos en esa pequeña localidad. Vamos a escucharlo. Vamos, yo creo que será histórico de que un Barcelona venga a jugar en Villanueva. Encantado con que venga el Barcelona, lo recibiremos con los brazos abiertos. Un día muy especial, muy marcado que ha hecho el deporte. Han reformado cosas, han hecho cosas positivas para el pueblo y eso se va a quedar ahí, gane no pierda. La gente está muy emocionada, muy contenta y muy bien, muy bien. Es un honor, desde luego. Hombre, pienso como villanovense que es un honor tener a un equipo como el Barcelona que venga aquí a perder, a Villanueva de la Serena. Bueno, nos vamos a ir con una imagen bastante agradable, por lo menos para la afición española y para la afición al baloncesto. Con este tapón, Pau Gasol se volvió a reivindicar, dejó por los suelos a LeBron James y consiguió que su equipo Chicago Bulls ganase en pretemporada a los Cleveland Cavaliers, que fueron finalistas de la NBA de la temporada pasada. Por cierto, espectador de excepción, Obama, aficionado a los Chicago Bulls, vio cómo Pau Gasol volvió a exhibirse. Y además parece ser, Beatriz, que tenemos que estar muy atentos a lo que diga Ulises Sánchez Flor, director de Punto Pelota, en el programa, ¿no? Eso es. ¿Qué es lo que tiene que decir? Eso es, porque aunque no lo hemos visto aquí, en apenas unos minutos sabremos la delicada situación de José Mourinho en el Chelsea. Ayer cayó su equipo eliminado de la Copa de la Liga Inglesa. Este fin de semana puede ser destituido y cuidado, que si se va a la calle tendrían que pagarle 50 millones de euros. No, ese debe estar tan triste, ¿eh? Yo desde luego Yo si soy me Mourinho, conformaba. me dejo perder, desde luego, para que me echen. Bueno, pues pueden seguir todas las últimas informaciones en la web de Punto Pelota, en puntopelota.es y para todo lo demás, para todo lo político, para lo social y para la mejor información, gaceta.es. Señores, muchísimas gracias por su confianza. La información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Que pasen una muy buena noche. Adiós. And all we want is love.